Bueno, ya no se puede negar a la tormenta. Ya ha llegado septiembre. No es un mes más en el calendario. Marca un momento decisivo en la historia espiritual y emocional de nuestra generación. Así que hoy quiero que me acompañen hasta el final, porque voy a abrir mi corazón y revelar cosas que muchos intentan ocultar o ignorar. Lo que está sucediendo no es casualidad, no es un accidente, es el cumplimiento de antiguas profecías. Experimenté esto en carne propia. Sufrí un accidente que casi me cuesta la vida. Mi cráneo se hizo añicos. Mi cuerpo quedó inerte, pero no mi espíritu. Dije mi cuerpo, vi el reino espiritual y presencié la verdadera batalla que se libra sobre nuestras cabezas en principados, gobernantes, fuerzas que manipulan naciones, familias, economías e incluso climas. Desde entonces, he llevado un fuego dentro de mí. Te avisaremos de lo que nos espera. Estamos viviendo Isaías 60 ahora mismo. Una oscuridad tan negra como la noche cubre las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor nace sobre ti. Esta no es una frase bonita para decorar una pared lamador. Es Dios diciendo que incluso cuando el caos estalla, en las economías, en las familias, en el clima y en las relaciones internacionales y una luz mayor a punto de manifestarse. Pero junto con esta luz, también vendrán incendios extraños, manipulaciones religiosas y divisiones humanas. No sé y Cuevacuin. No todo fuego que ven proviene del Espíritu Santo, el mismo escenario que atraerá milagros sin precedentes. También atraerá señales falsas. Junto al fuego puro, vendrá fuego manipulado. Esta es la batalla de nuestro tiempo. Miren a su alrededor Arabia Saudita, Francia, la Organización de las Naciones Unidas. Líderes mundiales no solo quieren el caos, quieren causarlo y luego ofrecer la solución. Quieren que pierdan la fe, que desconfíen de Dios y que acepten una falsa paz. Pero nosotros somos los hijos e hijas elegidos que nos levantaremos y diremos: no hoy, no bajo nuestra vigilancia. Preparís, porque lo que viene pocos están preparados para soportarlo. Milagros captados en cámara, familias restauradas sobrenaturalmente. El avivamiento se extiende donde nadie lo esperaba, pero al mismo tiempo, aumenta la oscuridad y la presión espiritual. Necesitan estar despiertos. Necesitan mantener sus lámparas encendidas. Necesitan discernir qué es de Dios y qué es manipulación humana. Lo que presencié no fue una metáfora bonita ni un relato simbólico para conmover. Fue algo real, intenso, que me conmovió profundamente. Cuando mi cuerpo quedó inmóvil en aquel accidente y mi espíritu abandonó esta tierra, vi claramente cómo la oscuridad cubría no solo a individuos, sino a ciudades enteras. Era como si un espeso velo de oscuridad se cerniera sobre casas, sobre plazas, sobre familias, que vivían sus vidas sin percatarse de lo que ocurría en lo invisible. Y hermanos, entendí algo allí en lo que anunciaron los profetas. No era poesía, era una advertencia. Isaías 60 no se trata de un futuro lejano, sino del presente. Esa oscuridad espiritual es palpable, se infiltra en las relaciones, el sistema económico y las naciones. Por eso tantas familias están destrozadas, tantos corazones destrozados, tanta gente siente un peso inexplicable. Mientras observaba, vi que esta oscuridad no era pasiva, estaba viva, actuaba, tenía una intención. Era como si entidades se movieran en su interior buscando brechas, alimentando conflictos, sembrando confusión y miedo. Vi hombres y mujeres que aparentemente solo discutían asuntos políticos o económicos, pero en realidad estaban siendo manipulados por fuerzas mucho mayores. Fue en ese momento que mi corazón ardió con una dolorosa comprensión. Mucha gente piensa que todo lo que sucede es fruto del azar o de la mala suerte. Pero lo cierto es que existe una guerra invisible que nos rodea. No es solo un caos social. Es un conflicto espiritual que se libra en cada esquina. Y aquí hay algo que necesito compartir. Aunque sé que puede ser inquietante, esta oscuridad no distingue clases sociales, religiones, ni fronteras. Actúa en todas partes. He visto a ateos, musulmanes, cristianos tibios,
personas indiferentes, todos tocados por el mismo vacío, por la misma sensación de que algo anda mal. Por eso, hoy en día, tantas personas experimentan ansiedad, depresión y miedo a un ritmo alarmante. Es como si el corazón humano ya sintiera el peso de los tiempos que vivimos. La Biblia lo llama doloris y parto. Y cualquiera que haya presenciado un parto, lo sabe, una vez que comienzan los dolores, no hay vuelta atrás. Estamos en medio de este proceso, pero en medio de esta escena aterradora, también comprendí algo poderoso. Había lugares donde ardía una llama, incluso en medio de la oscuridad. Eran hogares donde la gente se arrodillaba para orar. Eran iglesias sencillas, sin fama, sin focos, donde hombres y mujeres se reunían para buscar la presencia de Dios. Y cada vez que aparecía esta luz, la oscuridad se retiraba. Lo vi claramente, donde había verdadera adoración. La oscuridad no podía permanecer. Esto me impactó profundamente, porque me hizo comprender que la guerra es real, pero también lo es la victoria. No necesitamos tener miedo, necesitamos estar posicionados. En ese momento, me di cuenta de algo aún más urgente. A la mayoría de la gente no está preparada. Siguen con su vida cotidiana como si nada, como si las señales fueran solo coincidencias. Pero las señales están por todas partes, en el colapso económico, la inestabilidad política, el cambio climático repentino y los conflictos entre naciones. Es como si todo gritara: ha llegado la oscuridad. Sin embargo, al mismo tiempo, una suave voz resonó en mi espíritu, diciendo: pero mi gloria será mayo. Fue entonces cuando comprendí que Dios nunca permite que la oscuridad sea el capítulo final. Siempre habrá luz para aquellos que eligen permanecer firmes en Él. Y aquí es donde quiero hablarte directamente. Quizás estés pasando por un período de oscuridad personal, problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, crisis emocionales. Quizás te hayas preguntado: ¿por qué me pasa esto? Necesito decirte: no, estás solo. Esta presión no es solo contra ti, es parte de una batalla mayor. Pero hay esperanza, hay una salida, hay una promesa que ya se nos ha dado. La gloria del Señor amanece sobre ti. Y esto, hermanos míos, no es teoría. Lo viví, y hoy necesito que creas que esta promesa es real para tu vida. Cuando desperté de ese accidente, trayendo conmigo vívidos recuerdos de lo que vi en el mundo espiritual, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no podía ver las noticias, la economía ni los conflictos de la misma manera. Detrás de cada titular, ocurría algo mucho más grande. El caos no era solo humano, fue diseñado, fue alimentado, y aún más, fue permitido para que la humanidad pudiera llegar a un punto de decisión. Y hermanos, sentí esto con mucha fuerza. No estamos ante tiempos ordinarios, estamos ante un momento decisivo de índole espiritual. Cada elección, cada position, cada silencio, todo pesa ahora contra la eternidad. En ese estado entre la vida y la muerte, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. No era un sonido audible como lo conocemos, pero era más fuerte que cualquier otro sonido que haya escuchado. Me dijo: levántate y advierte a mi pueblo, porque vienen días de oscuridad, pero con ellos vendrá mi gloria. Estas palabras ardían en mi interior como fuego, y me di cuenta de que no podía guardármelas para mí. No era solo mi experiencia personal, sino algo que necesitaba ser repetido por todos los que aún tienen oídos para oír. Fue una llamada de atención. Pero sabía que muchos rechazarían este mensaje. Algunos se reirían, otros dirían que era una exageración, y otros incluso lo llamarían locura. Y de hecho, para quienes no conocen al Señor, esto puede parecer una locura. Pero recuerden, también llamaron locos a los profetas. También se burlaron de Noé cuando construyó el arca. Siempre habrá quienes no quieran creer, pero eso no cambia la verdad. Y lo cierto es que la oscuridad avanza, y solo aquellos que están firmes en Dios podrán resistirla. Vi esto con mis propios ojos espirituales. Lo que más me impresionó fue darme cuenta de cómo la gloria de Dios siempre se manifiesta en contraste con la oscuridad. Cuanto más densa es la oscuridad, más brillante
es la luz que emerge para quienes lo buscan. Vi a jóvenes transformarse en verdaderos guerreros de oración. Vi a familias enteras ser restauradas cuando decidieron abrir sus puertas a la presencia de Dios. Incluso vi a líderes endurecidos, rendirse ante el poder del Espíritu Santo. Es como si el cielo convocara un ejército silencioso, un pueblo invisible a los ojos del mundo, pero lleno de autoridad espiritual. En este proceso, también me di cuenta de lo mucho que necesitamos estar preparados. Muchos están distraídos, demasiado ocupados con las preocupaciones de la vida, sin darse cuenta de que la batalla ya ha comenzado. Es como estar en medio de una guerra y seguir caminando distraído por las calles, sin darse cuenta de que hay disparos por todas partes. Esta es la realidad espiritual de millones hoy en día. Por lo tanto, no puedo evitar repetir despierta, porque ya no hay tiempo para vivir tibiamente en Dios. Está llamando a personas que tengan el coraje de tomar una posición. Y por eso, te hablo ahora, porque creo que si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Hay un propósito. Hay un llamado en tu vida. Quizás sientas que no estás listo, que eres demasiado débil, o que has fracasado demasiadas veces. Pero eso es exactamente lo que aprendí de esa experiencia. Dios no llama a los perfectos, Él capacita a los dispuestos. Él levanta a hombres y mujeres sencillos para llevar su gloria en los momentos más oscuros. Y sé, en el fondo, que este es el momento de despertar, el momento de decidir de qué lado estarás. Tras regresar de esa experiencia, mis ojos nunca volvieron a ver el mundo de la misma manera. Empecé a notar señales que antes parecían pequeños detalles, pero que ahora me gritaban. Las crisis económicas no eran solo cifras en informes, eran un reflejo de la humanidad tratando de vivir sin la guía de Dios. Los cambios repentinos en el clima no eran solo fenómenos naturales, eran una advertencia de que toda la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y los conflictos políticos y sociales que estallan en tantas naciones no son solo desacuerdos humanos, son síntomas de una batalla espiritual mucho mayor. Todo esto apunta a un tiempo profético que ya no puede ignorarse. Lo más impresionante es que, en medio de este caos, veo a cada vez más personas sintiendo un llamado interior, incluso sin comprenderlo. Son hombres y mujeres que, sin haber leído jamás la Biblia, comienzan a tener sueños, visiones o premoniciones intensas. Es como si el Espíritu Santo soplara en cada rincón de la tierra, llamando a todos a prepararse. Y esto confirma las palabras de Joel 2:28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando recuerdo lo que vi en el mundo espiritual, comprendo que en Dios está movilizando un ejército invisible, preparando los corazones para la mayor confrontación de la historia. Pero junto con este movimiento, también me di cuenta de otra realidad. El enemigo se esfuerza por distraer y engañar. Ofrece placeres rápidos, falsas promesas de paz, distracciones constantes, y muchos, sin darse cuenta, están entregando sus almas a este sistema. Vi claramente que, para muchos, la oscuridad ya ha comenzado en sus propios hogares, a través de peleas interminables, adicciones ocultas y resentimientos reprimidos. Y esto me rompe el corazón, porque sé que muchas de estas personas no comprenden la razón de tanto sufrimiento. Creen que es el destino, cuando en realidad es una guerra invisible. Y si no despiertan, serán arrastrados por la corriente. En ese momento, comprendí que el Señor no solo nos llama a resistir, sino a ser feroz. No basta con sobrevivir, necesitamos brillar. Esto es lo que quiso decir Isaías cuando escribió: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Este no es solo un mandato para Israel o la iglesia primitiva, es un mandato para nosotros hoy. Significa que, aunque el mundo entero esté sumido en la oscuridad, todavía hay un pueblo llamado a llevar la llama de la esperanza, y tú eres parte de este llamado. No eres un espectador, eres parte de la historia que se está escribiendo ahora. Y sé que quizás pienses, pero no tengo la fuerza. No sé cómo brillar en medio de tanta oscuridad. Lo entiendo, yo también me sentí así. Pero fue precisamente en ese punto de debilidad que Dios me mostró algo profundo
No se trata de lo fuertes que seamos, se trata de lo dispuestos que estemos a rendirnos. La luz no viene de nosotros, viene de Él. Simplemente la reflejamos, y cuando permitimos que Él brille a través de nosotros, la oscuridad no puede resistir. Lo he visto. Y por eso, insisto, oye, no te escondas, no calles, porque el mundo necesita tu luz. Por último, quiero que entendáis algo que ha cambiado por completo mi forma de ver estos días. El caos no es el final, es el escenario de un renacimiento sin precedentes. Así como las tormentas revelan la fuerza de los árboles más robustos, esta oscuridad revelará quién está verdaderamente arraigado en Dios, y necesitas decidir de qué lado estarás, porque los próximos días no serán fáciles, pero tampoco serán desesperanzadores. Al contrario, cuanto más oscura la noche, más brillante el amanecer que se acerca, y creo, en el fondo, que este amanecer ya está amaneciendo ante nosotros. Después de todo lo vivido en esa experiencia, comprendí que el Señor no solo me mostraba la oscuridad para asustarme, quería revelarme que, en medio de este escenario caótico, se está produciendo un movimiento silencioso, algo que el mundo aún no puede ver, pero que ya se ha desatado en el cielo. Es el despertar de los elegidos. Personas comunes, que quizá nunca hayan subido a un púlpito, que quizá nunca hayan tenido un título religioso, están siendo llamadas por Dios mismo a levantarse y marcar la diferencia. Y lo vi con tanta claridad. La próxima gran ola no vendrá del escenario, sino de las rodillas dobladas en oración. Y esto me impactó profundamente, porque me hizo comprender que el verdadero mover de Dios no depende de estructuras humanas. No se trata de templos lujosos ni eventos gigantescos. Se trata de corazones entregados, se trata de hombres y mujeres que dicen, Señor, aquí estoy. Y cada vez que una de estas personas tomaba una postura en el mundo espiritual, lo veía como si una llama emergiera en medio de la oscuridad, alejándola. Era impresionante. Y por eso necesito decirles, hoy no subestimes tu vida de oración. No subestimes tu entrega a Dios, lo que haces en secreto, tiene más poder del que imaginas. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que muchos aún duermen, espiritualmente. Viven distraídos, entumecidos, como en un sueño profundo. Ven las señales que suceden a su alrededor, pero siguen como si nada grave. Y esto me dolió, porque comprendí que muchos solo despertarán cuando el caos llame a la puerta. Por eso, me arde el corazón al decir no esperes a que llegue el caos para despertar. El momento es ahora. Esta es la diferencia entre quienes serán sorprendidos y quienes estarán preparados. El Señor llama, pero depende de nosotros responder. También vi que este despertar no llegaría sin oposición. Toda persona que decide levantarse, que decide tomar su fe en serio, se convierte en un blanco. Comprendí cómo el enemigo teme a quienes despiertan a su verdadera identidad en Cristo, porque cuando un hombre o una mujer descubren quiénes son en Dios, ya no pueden ser controlados por el miedo, se vuelven peligrosos para la oscuridad. Y eso es exactamente lo que Dios quiere: levantar un pueblo que no se doblegue ante el sistema, que no negocie su fe, y que se mantenga firme, aún en medio del fuego. Y aquí es donde todo empieza a alinearse con lo que el Espíritu me reveló. Este despertar no se trata solo de sobrevivir, se trata de seguir adelante. Dios no solo quiere protegernos de la oscuridad, quiere usarnos para expulsarla. Fue como una visión a multitudes, encendiendo antorchas en plena noche, y cada antorcha atraía a otras, hasta que, de repente, la oscuridad ya no tenía cabida. Esto es lo que sucederá. Esta es la promesa. Creo QT, que estás escuchando estas palabras ahora, eres parte de este ejército que brillará en medio de la oscuridad. Así que termino este capítulo con una pregunta directa a tu corazón. ¿Estás dispuesto a despertar? ¿Estás listo para dejar de lado las distracciones y alinearte con el propósito de Dios para tu vida? Porque necesito ser honesto. Los próximos capítulos de la historia humana no serán fáciles, pero también serán los más gloriosos para quienes esperan con sus lámparas encendidas al novio Nised. Con absoluta certeza que este llamado de hoy también es para ti. A lo largo de todo este proceso, me di cuenta de que lo que experimenté
no fue solo una experiencia aislada, sino parte de un plan mayor del Señor para advertir a su pueblo. Me hizo comprender que nos enfrentamos a uno de los periodos más decisivos de la historia. No es una exageración ni un sensacionalismo. Lo que sucede a nuestro alrededor confirma que han llegado tiempos proféticos. Y cuando pienso en esto, siento un gran peso en el corazón. ¿Cuántos duermen todavía, mientras avanza la oscuridad? Por eso estoy aquí, compartiendo cada detalle, para que nadie quede sorprendido. El Espíritu Santo me mostró que dos grupos de personas están surgiendo en este tiempo. Los primeros son aquellos que ignoran las señales, prefiriendo creer que todo es pura coincidencia. Estos, desafortunadamente, caminan hacia un abismo sin darse cuenta. El segundo grupo son aquellos que, a pesar de su debilidad, deciden abrir los ojos y buscan sinceramente la presencia de Dios. Y eso es lo que me dio esperanza, porque, incluso en medio del caos, hay un remanente que se levanta, una generación que no se doblega, que no se vende, que no negocia su fe, y tendrás que decidir de qué grupo formarás parte. Lo más impresionante es que, en medio de la confusión mundial, Dios sigue hablando con claridad, no guarda silencio. Al contrario, nos llama personalmente a cada uno, en sueños, en palabras, en pequeñas señales cotidianas, insiste en despertarnos. Esto es exactamente lo que me ocurrió. Mientras veía cómo la oscuridad cubría naciones enteras, oí su voz que decía, levántate y proclama, porque mi gloria será mayor. Estas palabras siguen resonando en mí hasta el día de hoy, y por eso, no puedo callar. Este llamado no es solo para mí, también es para ti. Y aquí hay algo que quizás sea difícil de aceptar, pero debo declarar. No habrá tiempo para la indecisión. Los próximos días traerán una presión espiritual tan intensa que solo quienes ya estén arraigados en Dios podrán soportarla. Esta es la realidad. No se trata solo de ir a la iglesia o tener un título religioso. Se trata de una relación real, de intimidad con el Señor, de vivir una fe práctica. He visto con mis propios ojos que la superficialidad no tendrá cabida en esta nueva era. O nos mantenemos firmes sobre la roca, o seremos arrastrados por la corriente. Pero junto con esta advertencia, también hay una poderosa promesa, porque he visto que, incluso mientras la oscuridad se intensifica, la gloria de Dios se manifestará de maneras sin precedentes. Milagros que antes solo leíamos en las Escrituras se harán realidad ante nuestros ojos. Familias serán restauradas, enfermos serán sanados, corazones endurecidos serán transformados. Y todo esto vendrá no solo de grandes púlpitos, sino de personas comunes que han decidido entregarse al Señor. Este será el gran avivamiento que marcará la transición de esta generación. Por lo tanto, cierro este capítulo con un sincero llamado a tu corazón. No dejes para mañana la decisión que debes tomar hoy. El Señor te llama a despertar, a levantarte, a brillar en medio de la oscuridad. No importa cuán pequeño o incapaz te sientas, Él elige precisamente a los improbables para cumplir sus propósitos. Y creo que, si estás escuchando este mensaje ahora, es porque hay un propósito divino para tu vida. Esta es la última llamada antes del turno. Y la decisión está ante ti. Cuando llegué a ese punto de revelación, comprendí que el Señor no solo quería mostrarme el avance de la oscuridad, también quería advertirme de algo aún más peligroso, las falsas señales que surgirían junto con la verdadera gloria. Vi claramente que junto con los milagros reales, también surgirían manifestaciones manipuladas, señales distorsionadas, fuegos extraños, que confundirían incluso a los elegidos. Y esto me impactó profundamente, porque me di cuenta de que, en el mayor desafío, no será solo soportar la oscuridad, sino distinguir la luz verdadera de la luz engañosa. Al observar esta escena en el mundo espiritual, vi multitudes atraídas por líderes carismáticos, promesas de prosperidad fácil y sanidades que no provenían de Dios, sino de manipulación espiritual. Hablaban de paz, pero promovían división, prometían esperanza, pero sembraban miedo, usaban el nombre de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Why la multitud, sedienta de respuestas, say, de yo liver. Esta visión me estremeció, pues comprendí lo fácil que será para muchos confundir la emoción con la unción, el espectáculo con la presencia, el poder humano con la gloria divina.
Y esa es la gran trampa de los próximos días. Pero en medio de esta confusión, el Señor me enseñó un secreto. En su gloria, nunca se manifiesta para exaltar a los hombres sino para o transformar vidas. El fuego verdadero no busca aplausos, no manipula las emociones, no cobra entrada. Trae quebrantamiento, arrepentimiento, sanidad y liberación. Llama el corazón de vuelta a Dios. Esta es la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Donde hay gloria genuina, hay verdadera transformación. Donde hay fuego extraño, solo hay espectáculo vacío. Por lo tanto, debemos estar atentos. No se trata solo de ver milagros, sino de discernir su origen. Vi que, para superar estos tiempos, se necesitará más que conocimiento humano. Se necesitará intimidad con el Espíritu Santo. Solo Él puede guiarnos en medio de las voces confusas que resonarán. Solo Él puede mostrarnos que viene de Dios y que es engaño. Y esto es exactamente lo que profetizó Isaías. Todas las naciones vendrán a tu luz, no la luz de los hombres, ni la luz de las instituciones, sino la luz del Señor Anés. Esta luz, la que debemos buscar. Y hermanos, debo insistir en sin este discernimiento, muchos que hoy parecen firmes, terminarán siendo engañados. En ese momento, comprendí algo aún más profundo. Dios no nos llama a ser meros espectadores de esta confrontación, sino a ser testigos vivos de su verdadera gloria. Quiere que cada uno de nosotros sea como centinelas, capaces de reconocer y denunciar las falsas señales, pero también de señalar el verdadero fuego del Espíritu. Porque el mundo no necesita más palabras vacías, necesita ver vidas ardiendo con la presencia de Dios. Y ese será el sello de la verdadera gloria, no palabras, sino vidas transformadas. Y por eso este capítulo es tanto una advertencia como una invitación. Una advertencia para no dejarse engañar por los fuegos extraños que ya han comenzado a surgir, y una invitación a acercarse aún más a Dios, buscando no solo respuestas, sino intimidad. Porque en los próximos días, solo quienes tienen una verdadera relación con el Señor podrán distinguir la verdad de la mentira. Y creo que fuiste llamado precisamente a esto, a brillar en medio de la confusión, como quien conoce la verdadera gloria. Después de esa visión, me quedó claro que el caos que presenciamos no es solo una consecuencia natural del error humano, hay un plan detrás. Vi líderes reuniéndose, forjando alianzas en secreto, ideando estrategias para controlar naciones. No solo buscan el desorden, quieren crear problemas y luego ofrecer la solución. Y esta solución vendrá disfrazada de paz y unidad, pero en el fondo será una trampa. El objetivo final no es resolver el caos, sino utilizarlo para dominar. He visto cómo la economía global se convertirá en uno de los principales instrumentos de esta manipulación. Se orquestarán crisis financieras, se devaluarán las monedas y familias enteras caerán en la desesperación. Y cuando la gente pida ayuda, surgirán propuestas de sistemas centralizados, promesas de estabilidad y seguridad. Pero lo cierto es que, tras estas promesas, se esconderá un control aún mayor, y muchos, por miedo y necesidad, las aceptarán sin rechistar. Esta será una de las grandes pruebas de fe en los tiempos venideros. También me he dado cuenta de que la religión será utilizada como herramienta. He visto surgir falsos líderes espirituales que predican mensajes de consuelo superficial, diciéndoles a las personas exactamente lo que quieren oír, pero sin confrontar el pecado, sin señalar la cruz. Hablarán en nombre de Dios, pero sus intenciones serán humanas. Serán voces que buscan complacer a las multitudes en lugar de preparar corazones. Y por eso la Biblia nos advierte que, en los últimos días, muchos preferirán escuchar a maestros que les masajean los oídos en lugar de la verdad. Se necesitará discernimiento para no dejarse seducir por estas voces. Lo que más me impactó fue cómo todo esto se entrelazaba. La política, la economía, la religión e incluso la ciencia se unen para crear una narrativa global. Hablan de progreso, avance y soluciones colectivas, pero todos con el mismo objetivo: centralizar el poder y controlar vidas. Y, hermanos y hermanas, esto no es una teoría de la conspiración, es una realidad espiritual. Vi claramente que el enemigo está preparando un escenario global, y muchos ya aplauden, sin percatarse del peligro.
Pero aquellos que tienen ojos espirituales pueden ver la trama detrás de la cortina. Sin embargo, en medio de toda esta manipulación, Dios también demostró algo poderoso a sus hijos. No se confundirán si permanecen vigilantes. Habrá una diferencia visible entre quienes confían en las soluciones humanas y quienes confían en el Señor. Mientras algunos se rinden al miedo, otros se mantendrán firmes en la fe. Mientras algunos buscan respuestas en los hombres, otros se mantendrán firmes en la promesa de que la gloria del Señor amanece sobre ti. Esta será la señal que identificará a los verdaderamente elegidos. No serán guiados por el pánico, sino por la presencia de Dios, y por eso este capítulo debe resonar en ti como una advertencia urgente. No aceptes ninguna solución que el mundo te ofrezca sin antes discernirla en el Espíritu. No toda propuesta de paz viene de Dios. No toda promesa de seguridad es verdadera. Solo hay un refugio seguro, y se llama Jesucristo. Y si permaneces en Él, por grande que sea el caos, te mantendrás firme, porque la verdadera paz no viene de los sistemas humanos, viene de la presencia del Señor. Cuando vi el plan del enemigo desenvolviéndose ante mí, confieso que sentí un gran pesar. Fue aterrador darme cuenta del nivel de manipulación y la intensidad de la oscuridad que se cernía sobre mí. Pero fue en ese preciso momento que el Señor me mostró algo aún mayor. En el mismo escenario, donde la oscuridad avanzaba, emergía una luz aún más poderosa. Vi al Espíritu Santo derramarse en lugares inesperados y milagros ocurriendo ante los ojos de personas que jamás imaginaron experimentar algo así. Fue un avivamiento que surgió en medio de la calamidad. Lo que más me impactó fue la simplicidad de todo. No había mega eventos, ni grandes iglesias llenas de luces y focos. Eran hogares sencillos, grupos pequeños, familias reunidas en oración. Vi a madres orando por sus hijos y sorprendidas por sanidades instantáneas. Vi a jóvenes angustiados liberados de la opresión en unos minutos de verdadera adoración. Vi a personas que nunca habían abierto una Biblia soñando con Jesús y siendo transformadas radicalmente. Esto me demostró que el avivamiento que vendrá no será centralizado, será espontáneo, será personal, será incontrolable. Y en este escenario comprendí que Dios está preparando una cosecha nunca antes vista. Vi a ateos confesar que habían sentido la presencia de algo mayor. Vi a musulmanes y agnósticos reconocer que Cristo se les había revelado en visiones y revelaciones. Vi a cristianos tibios, antes fríos e indiferentes, estallar en lágrimas de arrepentimiento y regresar a su primer amor. Era como si el Espíritu Santo inundara la tierra como un viento poderoso, soplando por todas partes, derribando barreras culturales, religiosas y sociales. Fue el cumplimiento viviente de la profecía: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero junto a esta gloria, también hubo oposición. Cada vez que surgía el verdadero fuego, el enemigo intentaba imitarlo, crear distracciones y sembrar confusión. Sin embargo, la diferencia era evidente. El fuego falso solo trajo una emoción pasajera. El verdadero dejó cicatrices eternas. Vi familias restauradas de forma sobrenatural. Vi relaciones rotas, reconstruidas. Vi a los enfermos, a quienes años de medicina no habían podido sanar, resucitar en el nombre de Jesús. Esto me hizo comprender algo poderoso: en cuanto mayor sea la oscuridad, más extraordinaria será la manifestación de la gloria de Dios. Y por eso te digo con toda convicción: no importa cuánto caos te rodee, prepárate, porque la gloria de Dios también invadirá tu vida. Quizás te sientas pequeño, quizás pienses que no tienes fuerzas, quizás incluso dudes de tu propia fe, pero recuerda esto: Dios no depende de tu perfección, depende de tu voluntad. Cuando te entregas, Él actúa, y cuando Él actúa, nada puede detenerlo. El avivamiento no será solo colectivo, sino personal. Empieza contigo. Por lo tanto, este capítulo no es solo una revelación, es una invitación para que le des espacio al Espíritu Santo, para que actúe en tu hogar, en tu familia, en tu vida. No esperes que venga de afuera, deja que comience dentro de ti, porque creo que cuando este fuego se enciende en tu corazón, se propagará como una llama incontrolable,
y serás parte viva de este gran movimiento que ya está empezando a barrer la tierra. A medida que el avivamiento comenzaba a extenderse ante mis ojos espirituales, también vi la reacción inmediata de los sistemas de este mundo. Era como si cada manifestación de la gloria de Dios fuera un golpe contra las estructuras del enemigo. ¿Y qué sucedió en respuesta? Persecución. Donde emergía la luz, la oscuridad se agitaba con mayor fuerza. Vi familias criticadas por seguir su fe, jóvenes ridiculizados por no ceder a las presiones del mundo, trabajadores marginados por defender los valores del reino, y en ese instante comprendí, cuando la gloria se manifiesta, los sistemas humanos siempre se levantan contra ella. Lo más impactante fue darme cuenta de cómo esta persecución vendrá no solo desde afuera, sino también desde adentro. Vi a líderes religiosos alzarse contra el verdadero movimiento, llamándolo exageración y fanatismo. Vi instituciones que, en lugar de apoyar, intentaron silenciar a quienes estaban experimentando una transformación. Esto me rompió el corazón, pero también confirmó lo que Jesús ya había dicho. Serán odiados por todos, por causa de mi nombre. La oposición no solo será política o social, también será espiritual. El fuego real es inquietante, porque revela la diferencia entre la tradición muerta y la vida abundante. Pero en medio de esta guerra, vi que la gloria siempre prevalece. A mayo ere persecución, mayo ere fe. Cuanto más intentaban silenciar, más se difundía el mensaje. Era como si cada ataque se convirtiera en leña al fuego. Vi a jóvenes que habían sido expulsados de sus hogares unirse en comunidades de oración aún más fervientes. Vi a trabajadores que habían perdido sus empleos por su fe, sostenidos sobrenaturalmente por provisiones inexplicables. Y comprendí algo increíble: en cuanto más intentan detener la obra de Dios, más florece. En ese momento el Señor me mostró algo que me dio esperanza en medio del peso de la persecución. Él nunca deja solos a los suyos. Siempre que uno de sus hijos enfrentaba oposición, su presencia se hacía aún más real. Vi ángeles brindando consuelo, puertas inesperadas abriéndose, sanidades ocurriendo en medio del dolor. Fue como si todo el cielo se inclinara para sostener a quienes permanecieron firmes. Y comprendía: no solo estamos llamados a resistir, sino a vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso necesito advertirles, con amor, pero también con firmeza, a los días que vienen no serán fáciles. Habrá oposición, habrá críticas, incluso persecución, por no teman, porque cada vez que la gloria de Dios se ha manifestado en la historia, siempre ha habido resistencia, pero también victoria. Lo que tenemos ante nosotros no es una derrota, sino una oportunidad. El Señor nos llama a ser testigos vivos, a mostrarle al mundo que ni siquiera la oscuridad más profunda puede extinguir la luz que lleva el nombre de Jesús, y esa será la mayor prueba de que la gloria es real. Por eso, termino este capítulo con una valiente invitación. Estén dispuestos a pagar el precio, no por el reconocimiento humano, ni por los aplausos, sino por la verdad que los libera. Porque cuando eligen mantenerse firmes, incluso en medio de la persecución, verán con sus propios ojos la fidelidad de Dios. Y esta fidelidad será el sello que confirmará que estás en el centro de lo que Él está haciendo en esta generación. Al observar este choque entre la gloria de Dios y los sistemas del mundo, comprendí que llegaría a un punto inevitable en el momento decisivo. La neutralidad ya no sería posible. Cada persona, cada familia, cada nación tendría que elegir de qué lado estar. Lo vi con tanta claridad en quienes intentaron mantenerse en el punto medio, quienes buscaron un poco de Dios y un poco del mundo. Fueron los primeros en sucumbir a la presión. Porque, ante la creciente oscuridad, la tibieza no sostiene a nadie. O nos mantenemos firmes en la luz, o seremos tragados por la oscuridad. El Señor me mostró que este momento de decisión no será meramente teórico sino práctico. Se logrará, mediante decisiones sencillas y cotidianas, a permanecer fiel, incluso ante ofertas fáciles. Mantener la verdad incluso cuando todos mienten. Elegir la santidad, incluso cuando el mundo se burla. Estas decisiones parecerán pequeñas, pero tendrán un peso eterno. Y comprendí que este es el zarandeo de Dios, el proceso mediante el cual separa a quienes lo aman de verdad, de quienes solo lo siguen por conveniencia.
Esta será la prueba que marcará a esta generación. También vi cómo el miedo será un arma poderosa en manos del enemigo en este tiempo. Muchos se verán presionados a elegir una falsa paz para evitar la persecución. Muchos cederán a los sistemas de control para garantizar su seguridad. Pero fue en ese momento que la voz del Señor resonó con fuerza en mi interior. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Estas palabras ardían en mí como fuego, porque revelaban la esencia de lo que está por venir. El llamado no es a conservar lo que tenemos, sino a permanecer fieles hasta el final. Sin embargo, al mismo tiempo que veía el peso de esta decisión, también veía la belleza de la fidelidad. Vi a personas que, incluso ante las amenazas, se mantuvieron firmes. Vi a jóvenes que se negaban a renegar de su fe, incluso cuando les costaba todo. Vi a familias enteras declarando, en cuanto a nosotros, serviremos al Señor. ¿Y qué sucedió en respuesta? La presencia de Dios descendió sobre ellos con tanta intensidad, que incluso sus perseguidores se sintieron impactados. Fue como si su misma fidelidad se convirtiera en un testimonio vivo de la gloria divina. Y eso me llenó de esperanza. Este capítulo no es solo una visión de lo que está por venir, sino una llamada directa a tu corazón. No puedes esperar a que el caos se intensifique para decidir de qué lado estarás. La decisión debe tomarse ahora, porque cada paso que damos hoy prepara el camino para afrontar los días venideros. No se trata de miedo, sino de preparación. Y lo digo con toda convicción ansí. Hoy eliges estar del lado de la luz. Nada podrá arrebatarte de las manos de Dios. Y finalmente, quiero recalcarles algo que ha cambiado mi forma de vida desde aquella experiencia en la neutralidad. Es el mayor enemigo de la fe. No se engañen pensando que pueden mantenerse al margen. La barrera ya pertenece a la oscuridad. La única decisión real es qué lado tomaran, y ruego que cuando llegue el momento, seáis contados entre aquellos que permanecieron firmes hasta el final. Excelente, llegamos a capítulo 12, la conclusión de la Esos 2, y el cierre de este guión, con una apelación poderosa, emotiva y directa. Capítulo 12, la última llamada. Al llegar al final de esa visión, sentí un peso tan grande en el corazón que no pude contener las lágrimas. Fue como si el Señor me dijera: este es el momento del último llamado. No habrá muchas oportunidades como esta. El reloj profético avanza, y cada segundo nos acerca al punto final. Vi un gran reloj celestial, y las manecillas marcaban casi la medianoche. Fue entonces cuando comprendían: no hay más margen de demora. La decisión debe tomarse ahora. Mientras observaba, vi multitudes corriendo de un lado a otro, buscando soluciones rápidas, respuestas humanas, atajos que les dieran seguridad, pero pocos eran los que buscaban verdaderamente la presencia de Dios. Y fue entonces cuando comprendí lo frágil que es el corazón humano bajo presión. Muchos prefieren la falsa paz a enfrentar la verdad. Muchos se dejan engañar por promesas fáciles, porque no quieren pagar el precio de la fidelidad. Pero, hermanos, debo decir, todo lo que es falso caerá, y solo lo que está establecido en Cristo permanecerá. Fue en ese momento que la gloria del Señor se reveló con mayor intensidad. Vi una luz tan brillante que atravesó la oscuridad en todas direcciones. Esta luz cayó sobre quienes habían elegido permanecer fieles y fueron sostenidos sobrenaturalmente. Vi familias protegidas, vi jóvenes llenos de valentía, vi ancianos fortalecidos en medio de la batalla. Era como si la mano misma de Dios los cubriera, y comprendí, con total claridad, el Señor no abandona a los suyos, ni siquiera en los días más oscuros. Pero también vi a quienes se resistieron, a quienes se burlaron, a quienes prefirieron la oscuridad. Vi cómo la confusión los absorbía, atrapados en cadenas invisibles, viviendo en la desesperación, y me dolió el corazón, porque comprendí que la diferencia no estaba en el acceso a la información, sino en la decisión. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar, pero no todos quisieron atender el llamado AN, y eso es lo que hace que este mensaje sea tan urgente. No se trata de miedo, se trata de oportunidad. El momento de decidir es hoy, no mañana. Así que, si tengo una última palabra que puedo dejarles, es esta. Entréguense al Señor ahora. No esperen a que la tormenta se intensifique para buscar refugio.
Hay refugio disponible hoy. La gracia se derrama hoy. La salvación se ofrece hoy. Y no importa quiénes sean, qué hayan hecho, o cuán lejos estén. Él los está llamando a no escuchas estas palabras por casualidad. Este es su llamado para tu vida. Y termino con la convicción que arde en mi corazón: a la oscuridad puede estar avanzando, pero la gloria será mayo. El caos puede intentar dominar, pero el reino de Dios ya ha vencido. La pregunta es: ¿de qué lado estarás cuando llegue la medianoche? Mi oración es que elijas la luz. Elijas la vida. Elijas a Jesús. Porque esta es, sin duda, la última llamada antes del turno. Y cuando caigo, cuando cometo errores, cuando tener el tono equivocado y la actitud equivocada con mi esposa, cuando trato a uno de mis miembros de la familia equivocados, o uno de los míos amigos, es mi responsabilidad arrepentirse. Es mi responsabilidad tomar acción, y discúlpate, y cambia de rumbo. Cambia de rumbo. Escucho el espíritu el Señor te está diciendo. Ahora, cambian por supuesto, no es que lo necesites. Capacítate ante Dios para alcanzar el cielo, pero es porque el cielo hizo para ti. Es por lo que Jesús hizo. Lo hice por ti, es por tu amor, que queremos abandonar nuestros propios caminos. Es por tu perdón que nosotros no quiero abusar de tu gracia. Tú eres hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Si has puesto tu fe en Él? Si lo confesaras como Señor de tu vida, naces de nuevo. Ahora vivamos como tales. Seamos como Cristo. Unámonos. Y en medio de la gran oscuridad, siempre hay luz. Nunca olvidar. Si este mensaje te llegó al corazón, no te lo guardes. Compártelo ahora con alguien que necesite escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo, para que podamos orar por ti y tu familia. Y recuerda, este es el momento del último llamado. No esperes a mañana. Elige hoy permanecer en la luz de Cristo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y quédate con nosotros, porque aún hay mucho que el Señor quiere revelarnos.